que es imprescindible esta memoria como continuidad histórica de quienes nos precedieron y de los jóvenes que nos sucederán en la construcción de una sociedad más democrática. Resulta imposible pensar la historia de un pueblo y proyectar un futuro común sin conocer la verdad de lo sucedido y sin tener la reparación de la justicia ante los aberrantes hechos cometidos por la dictadura cívico-militar, construyendo con todos una sociedad mejor, como ellos soñaban y como todos nos merecemos. ¿Por qué hacer memoria? Porque la memoria no es solo una fuente de la historia, sino que es un indispensable impulso moral, un deber y una necesidad ética y política que tiene la sociedad. El gobierno del Fausto instauró el terrorismo de Estado, diseminando el terror en toda la sociedad. ¿Cuáles fueron las notas distintivas del terrorismo de Estado? La violencia política puesta al servicio de la eliminación, pero no pudo borrar los huellas, no pudo matar las ideas. Festejamos, porque los genocidas están presos, porque los nietos recuperan su identidad, porque los jóvenes retomaron el legado de los que están, pero nos guían. Por eso, en lugar de silencio, para recordar, cantamos. Mi papá se llamaba Felipe. Era médico, traumatólogo de niños. Lo que me contó mi mamá es que ese día él le había dicho que salía temprano del hospital, que lo esperara para comer. Pero esa tarde no la llamó. Él siempre la llamaba a la tarde. A mi mamá le pareció raro. Lo esperó con la cena, la recalentó un montón de veces. Después se quedó dormida encima de la mesa y cuando se despertó ya era bastante tarde. Y bueno, ya se imaginó. Yo tenía 10 meses. Me cuenta mi mamá que tuve un tiempo en el que lloraba mucho. A lo mejor lloraba por el dolor que ella sentía y que ella no dormía, que se acostaba conmigo en brazos vestida. Cualquier coche que estacionaba pensaba que la venían a buscar. Estábamos solas. A la única amiga que mamá tuvo, ella siempre le dijo que no se viera por un tiempo. Cuando mi mamá me festejó el primer año, había invitado a toda la familia y solo vinieron mi abuela y mi tío Alberto. Los mismos hermanos de mi papá, cuando ella llamaba, le cortaban el teléfono. Todos tenían miedo. Mi mamá le escribió una carta a las Naciones Unidas donde le contaba todo lo que estaba pasando acá. También a la Embajada de Italia. Mi mamá siempre me dijo que mi papá estaba desaparecido. Y no sabía por qué eso quería decir que estaba muerto. Al principio, cuando yo era muy chiquita, lo que me decía era, como mi papá era médico, que estaba viajando, curando chicos de otros lugares, porque mi mamá misma esperaba para encontrarlo. Al principio, las primeras veces que me cortaron el pelo, guardábamos un mechón en un sobre, para cuando mi papá volviera. Y los dibujos que hacía en la escuela también los guardaba. Después me dijo que mi papá estaba desaparecido y que eso quería decir que estaba muerto. Por un lado, yo sabía que mi papá estaba muerto y por otro lado sabía que estaba desaparecido. Y en realidad no sé bien cuánto vinculaba esas cosas, cuánto entendía. De repente entendía y de repente no. De todos los errores de las desapariciones, las torturas, me enteré mucho después. Siempre de chiquita fuimos a las reuniones de familiares y allí se hablaban de cosas. Se hablaba de que había que terminar,
había cosas que realmente me confundían. Mi mamá siempre me decía que estaba muerto, pero en las marchas se pedía aparición con vida. Cantaba con todo, pero no entendía. Después, cuando ya había vuelto a la democracia, en una marcha le pregunté a mi mamá: ¿por qué cantamos más? Se va a acabar la dictadura militar. Y ella me dijo: porque ya se acabó. Y ahí yo entendí que no entendía. Solo sabía que se había acabado y que mi papá no iba a volver. El primer día de clase le avisaba a la maestra. Entonces yo sabía que la maestra sabía. Y después, con mis compañeras, a veces me preguntaban. O me preguntaban en un primer momento y después no me preguntaban más. Una vez me acuerdo que una chica preguntó, yo le conté que mi papá era un desaparecido. Y ahí me costó un montón explicarle lo que significaba desaparecido. ¿Cómo un desaparecido? ¿Así desapareció? Me decía. Estábamos en primer grado. A veces hablaban de mí. Una vez cuando me fui de un colegio, hubo 2 cumpleaños en los que se la habían pasado hablando de mi papá. Era un desaparecido, pero yo no me sentí orgullosa, pensaba. Era bueno y desapareció. Fue por haber sido tan bueno que desapareció. Me acuerdo cosas. Yo tenía un librito, una enciclopedia para chicos que hablaba de la escuela, la familia, la casa y todo eso. Y en un momento la maestra preguntó: bueno, ¿quién se levanta antes, la mamá o el papá? Entonces todos los chicos contestaron juntos y yo contesté: el papá. Porque yo había leído en un libro que el papá se levanta antes. Pero todos los chicos habían dicho la mamá, y yo sentí una vergüenza conmigo misma, mucha vergüenza. Como que no sabía y había querido decir que sabía, sentí que la maestra me había escuchado, que yo había dicho el papá y no era. De mi papá me quedan muchas cosas, sus ideales, tengo casi 10 fotos. Mi preferida es la que mostramos en la CONADEP, en una donde él me tiene en brazos el día que los ojos, el desorden. A veces, cuando mi mamá me dice: sos tan desordenada, igual que tu papá, yo no sé, pero me muero de orgullo.